Vale, ahora estamos grabando, ¿ok? Entonces, bueno. em, la siguiente diapositiva. Vamos a analizar la crisis de 1919, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues bueno, como ya vimos que ya concluyó la Primera Guerra Mundial, pues van a haber países que se ven beneficiados gracias a la guerra. Uno de esos países va a ser Estados Unidos, porque va a obtener por medio de ello recursos. Va a ganar dinero a partir de la producción de armas y la compra de armas que las personas le hagan. Así que pues sí, le es beneficiosa la conclusión de la Primera Guerra Mundial para Estados Unidos. Bien, aquí tengo en este esquema, pues aquí está Estados Unidos y que después de la que termina la Primera Guerra Mundial, pues hay una prosperidad económica. Como en Europa ya habían mucho, o sea, todos terminan como sin nada en desastre, o sea, todos los países terminan pobres. Estados Unidos llega como un salvador, por decirlo así de alguna forma, y les presta dinero y les vende todos los recursos que necesiten, alimentos, armamento, todo lo que necesiten los países europeos. Estados Unidos se los va a dar y va a producir mucha mercancía, pero eso también va a ser eh, un problema. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, va a aumentar muchísimo el empleo, muchos, así de por sí, no sé, para hacer supongamos, no sé, unas piezas de pan, la gente que consumía antes pan, pues eran contadas, no miles, ¿no? Pero ahora como ya en Europa necesita recursos, ahora entonces va a exportar millones de panes, ¿no? Y va entonces a necesitar más mano de obra, más personas que trabajen en esas fábricas para poder producir esa mercancía y va a haber más producción. Hasta que llega un momento en el que en el que Europa dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo todo lo que necesito, ya no requiero más de tu ayuda, Estados Unidos. Muchas gracias por tu apoyo y sigue participando. Y eso se llama Jueves Negro, cuando ya vendió muchas cosas Estados Unidos, cuando ya exportó muchas cosas a Estados Unidos, cuando ya produció muchas cosas, eh, queda como consecuencia esto, de que de tanto que produció y de tanto que buscó exportar, pues ya pierde todo, porque ya no le van a comprar más. Europa se recuperó y esto se le llama jueves negro. Entonces, eh, van a, va a caer la bolsa de valores y las empresas ya no van a valer nada y van a tener muchas deudas, ¿sí? Porque, bueno, gracias a esta sobreproducción, gracias a que pues el capital solo está en unas cuantas personas, gracias a que pues se recuperaron estos países de europeos. Sí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, bancos quiebran, van a haber caída de exportaciones, va a haber desempleo, va a haber una gran deuda, gente va a tener deudas impagables de tanto que pues adquirió empresas o que sus mismas empresas pues ya ahora ya no va a vender nada, entonces necesita recuperar sus inversiones y ya no va a poder. Y pues van a quedar pobres, van a quedar en bancarrota totalmente ahí en este periodo en Estados Unidos. Así que este presidente de aquí va a eh, abrir una política, ¿sí? Que se le conoce como New Deal, que es impulsada por el presidente Roosevelt, ¿sí? Voy a ver si a ver si se los puedo escribir. Mira, así se escribe. Ro, o sea, Roos. Ajá. Ese es el presidente. Él es el presidente Roosevelt, ¿sí? Bien, entonces él va a abrir lo que se llama New Deal. New Deal. Deal. New Deal. Que va a significar como un nuevo trato. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Pues bueno, va a prestar dinero a quien lo necesite para que
puedan pagar sus deudas y después igual pagan a Estados Unidos. Lo que va a permitir que Estados Unidos crezca, ¿cómo se llama? Nuevamente, o sea, lo que salga de esa deuda rápidamente, no va a ser este tratado, sino va a ser la Segunda Guerra Mundial porque va a tener que producir armamento y pues esto va a permitir que Estados Unidos pues subsidie sus gastos. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Bien, vamos al siguiente tema. Regímenes totalitarios. Bien, lo que está pasando ahorita en Europa, pues se ve un periodo de mucha frustración, mucho rencor, mucho enojo, mucho coraje, porque como perdieron países europeos la guerra, van a querer recobrar el orgullo que tenían y las riquezas que tenían antes de la Primera Guerra Mundial. Así que entre esos movimientos van a estar cinco que les voy a mencionar, que no son los únicos, pero son los más importantes. Uno de estos va a ser el movimiento fascista, así se llama, y este es el señor Benito Mussolini, que va a ser el dictador de Italia. Y pues, ¿en qué consiste el fascismo? Pues en sí es entender un gobierno autoritario, un gobierno donde se surge a partir de la frustración, ya sea económica o fracasos políticos, y se tiene un control muy fuerte en la sociedad donde se busca que no la gente no razone, sino que obedezca siempre, ¿ok? Y pues bueno, cuando se da este fascismo aquí en Italia, pues va a levantarse un movimiento que se llama el de las camisas negras, que va a ser un grupo opresor a cualquier movimiento que quiera levantarse en contra del régimen fascista, ¿sí? Y se llama fascista porque esta arma, esta que les estoy mostrando de aquí de la parte izquierda, es una fache, es una arma romana. Bueno, no era un arma, era un símbolo romano, ¿sí? De unidad y de imperio, de poderío. Por eso, y de aquí retoman este pasado histórico para legitimar sus acciones en el presente, que sería este fascismo. De ahí viene de fache, viene la palabra de fache, fascis, viene la palabra fascismo, ¿sí? Y entonces, pues este movimiento es por un nacionalismo muy fuerte y van a buscar involucrar a todo, a levantar los ánimos y a estar en contra de todos los demás países que estén alrededor suyo para demostrar su superioridad. Ok, aquí tenemos otro régimen totalitario que es el nazismo, y este se da porque un señor llamado Adolf Hitler se vuelve, a la muerte del jefe de Estado, él se vuelve el nuevo jefe de Estado y él va a expandir ideas intolerantes como anticomunistas, antisemitistas, racistas, xenófobas, o sea, va a promover las ideas de que todos los comunistas pues tengan que estar apartados o sea, tienen que ser tratados como escoria, también los judíos también cualquier otra persona que no pertenezca a su raza, la raza aria, también tiene que ser excluido del dominio de Alemania, o sea, no merece eh, o sea, no merece estar ahí porque según Hitler, los arios son los superiores, sí, son una raza muy fuerte, sí, según él. Pero pues actualmente sabemos que los humanos no tienen razas. Y también habla sobre la xenofobia. ¿Qué es xenofobia? El odio, desprecio hacia cualquier grupo externo, extranjero, ¿sí? Entonces, este régimen nazista se va a basar principalmente en un libro que él escribió cuando estaba en la cárcel, que se llama Mi lucha. Va a reindustrializar y remilitarizar Alemania y va a invadir otros países como Austria y Checoslovaquia
¿Y para qué? Pues para justificar de que quiere unir a los alemanes que están repartidos por toda Europa. De hecho, pues aquí tenemos una imagen de un nazi que está pegando un letrero de que no compren aquí porque esta tienda es judía. Aquí esto está en alemán, ¿sí? Y aquí tenemos a un señor que está midiendo la nariz de otro señor. ¿Eso por qué? Porque se creía que los de la raza aria tenían características muy específicas. O sea, su color de piel debería de ser blanco, deberían de ser rubios o deberían de ser altos, deberían de tener su tamaño de cráneo de cierto tipo, etcétera, etcétera. Entonces, que pues es muy absurdo, ¿no? Porque ni siquiera Hitler cumplía con esas características. Bien, también va a haber otro tipo de militarismo, que va a ser el autoritarismo de japonés. Él es Hirohito, él va a invadir lo que es China, va a estar atacando a China, Corea, y va a dominar todas esas regiones y pues lo van a expulsar de un equipo donde estaba en Europa porque dicen que sus medidas de ataque, o sea, de querer apropiarse de otros terrenos no es correcto, así que lo van a expulsar de esa organización. Y pues bueno, Japón empieza a tener ese deseo de seguir expandiéndose y pues llega a congeniar con las ideas tanto de Mussolini, que es italiano, con Hitler, que es de Alemania, y pues aquí entra dentro de su mismo bando Hirohito, que va a pertenecer a este equipo que se llama Potencias del Eje. Va a ser Berlín, Roma y Tokio, Alemania, Italia y Japón. De hecho, aquí vemos cómo está en la imagen de, de los japoneses entrando en tierras chinas. ¿Sí? A la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos con el otro régimen totalitario, que es el franquismo. ¿Por qué franquismo? Porque este señor se llama Francisco Franco, ¿sí? ¿Y en qué va a consistir? Pues bueno, en España van a haber una serie de guerras que se conocen como Guerra Civil Española. ¿Y de qué va a tratar estas guerras? Pues simplemente por tener el poder. Unos quieren que gobierne un presidente y otros quieren que haya una monarquía, ¿sí? Y van a haber dos equipos, la Falange, que van a ser los que apoyen al régimen de Franco, a él, y los republicanos, que van a ser, y van a hablar de minorías como socialistas, anarquistas, que van a querer otras formas de gobierno, que no sea uno totalitario como el de Franco. Pero bueno, termina ganando, la Iglesia Católica apoya el régimen de Franco, también Italia, Alemania apoyan a Franco, y pues bueno, termina gobernando por mucho, mucho tiempo como un dictador. Mientras tanto, como ya les había dicho ayer en la guerra, en la Revolución Rusa, pues bueno, muere Lenin y queda gobernando Stalin. Y el que va a querer, pues bueno, principalmente un expansionismo militar, va a matar a todos aquellos los que estén en contra de sus ideas, van a ser asesinados, fusilados. Por eso aquí dice dictadura personalista, va a tener un monopolio del partido. ¿A qué se refiere esto? A que solo va a gobernar él por muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que hasta 1950 va a seguir gobernando, un poquito más adelante, un poquito menos. Va a hacer depuración de todos aquellos que se muestren como traidores de la revolución, van a ser asesinados, ¿sí? Y va a firmar un pacto de no agresión, que es este de aquí, con Alemania. A pesar de que los alemanes son anticomunistas y Rusia es quien comparte esas ideas, pues van a hacer una alianza de no agresión para llevar la paz y la fiesta tranquilos. Ok, ¿tienen algunas dudas aquí? No, ninguna. Ok. Ya saben, si tienen alguna Ninguna. duda me dicen. ¿No tienen dudas? Ok. Entonces, si tienen alguna duda me dicen. Bien, aquí vamos a entrar a otra parte vamos a entrar ahora sí a lo que es la Segunda Guerra Mundial, perdón. ¿Cómo inicia la Primera Guerra Mundial?
por la invasión a Polonia. Aquí es un montón de fechas, pero no es tan importante las fechas, o sea, sí hay unas cosas que sí es importante sabérselas, como en qué año cayó Constantinopla y así, pero hay otras que no son tan importantes. Es mejor entender qué es lo que pasó. Y pues primero, pues, ¿con qué inicia la Primera Guerra Mundial? Con la invasión a Polonia. Con eso inicia la Primera Guerra Mundial y que eso les quede muy, muy claro. ¿Con qué termina la Primera Guerra Mundial? Con la rendición de Japón y las bombas atómicas. Con eso termina. ¿Sí? Ok. Pues bueno, aquí tenemos un mapa de cómo era la Segunda Guerra Mundial, cómo inició la Segunda Guerra Mundial. Pues al invadir Polonia, Alemania, al invadir a ese de acá, entonces el Reino Unido y Francia pues le declaran la guerra y automáticamente inicia este conflicto. Pero a diferencia de la guerra pasada, que como les dije, construían zanjas en la tierra, estaba la guerra de trincheras, aquí no, aquí va a ser una guerra rápida, una guerra relámpago. Ese es el nombre de ese tipo de guerra que va a usar en la Segunda Guerra Mundial, guerra relámpago, una guerra demasiado veloz para que no tengan tiempo ni siquiera de prepararse también en los otros, el otro bando. ¿Cómo están integradas las alianzas en la Segunda Guerra Mundial? Pues donde están las potencias del eje, que va a ser Alemania, Italia y Japón, y van a estar los aliados, que va a ser Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y también la Unión Soviética va a entrar, ¿ok? Así que esas son las alianzas que se hacen en esta Segunda Guerra Mundial. En la primera, acuérdense, Triple Entente va a ser protagonizada por Reino Unido, Francia y, y Estados Unidos. Y la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial va a ser dirigida por Alemania, Italia, ¿sí? Y también va a estar involucrado el Imperio Otomano. Esas son las alianzas que así sí tienen que sabérselas de memoria y tenerlas muy, muy en cuenta. Entonces, bueno, tiene varias etapas esta primera guerra, la Segunda Guerra Mundial. La primera etapa es cuando es la invasión a Francia. Aprendan eso, primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, invasión a Francia. Esperaba Francia que construyeran zanjas y que ya sabes, la guerra de trincheras, pero no, Alemania llega de volada, llega a París e impone un gobierno títere que se le llama Francia de Vichy. Y también esta primera etapa se caracteriza por invasión italiana al norte de África y atacan Egipto. Eso es lo principal de la primera etapa. En la segunda etapa va a ser, lo importante de la segunda etapa va a ser la Operación Barbarroja. ¿En qué consiste? Pues en la invasión de Alemania a la URSS. Ya ven que le tenían un tratado de no agresión, pues lo rompe. Y también esta segunda etapa se va a caracterizar por el ataque japonés a una base estadounidense que se llama Pearl Harbor. Aquí está escrito. El ataque a Pearl Harbor va a ser el detonante para que entre Estados Unidos a la guerra. Sí, esas son las cosas importantes. Acuérdense, primera etapa, la primera etapa invasión a Polonia y después invasión a Francia. Segunda etapa, ataque Pearl Harbor y la Operación Barbarroja. Esas son las principales cosas que tienen que aprenderse de estas etapas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de la tercera etapa. La tercera etapa ya son más cosas, pero esto pues no se lo aprendan. Lo importante de la tercera etapa van a ser muchos ataques aquí entre Japón y Estados Unidos, donde Japón va perdiendo. Eso es lo importante de la tercera etapa. Y también lo importante de la tercera etapa va a ser que van a tener bajas en Rusia. En Rusia, los alemanes van a perder muchos militares porque no llevaron los suministros suficientes para sobrevivir porque pensaban aplicar la guerra relámpago que les había dicho que era una guerra de volada, una guerra rápida, pero pues no se puede gracias a que es otro tipo de terreno, es otro clima y inician en agosto y les cae el invierno. Entonces, eso es lo importante de la tercera etapa.
ya que hay batallas ya en Rusia y empiezan a haber bajas ahí. Y también donde están tratados importantes del que ustedes deben de acordarse del Tratado de Yalta, que lo que propone es la división de Alemania en 4 partes. Tratado de Yalta, acuérdense, ¿ok? Ya los demás no. Y también el desembarco de Normandía. ¿Qué es esto? Pues que llegan tropas estadounidenses. Aquí tengo una foto. Llegan tropas estadounidenses a hacer frente a las potencias del eje para que quiten su poderío en Francia. ¿La cuarta etapa en qué consiste? Pues en el ataque de ese desembarco que se llama Día D, ¿sí? Día D. Y también en la conferencia de Potsdam. ¿Qué es la conferencia de Potsdam? Rectifica lo mismo dicho en el Tratado de Yalta y que aquí ya va a involucrarse los turcos en la Segunda Guerra Mundial. Y termina esta cuarta etapa y la Guerra Mundial con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Y se rinde Japón. ¿Ya? Esas son las cosas importantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? No, ninguna. Entonces, esas son las cosas que deben de aprenderse los demás. Estas diapositivas se las estoy dando también a los que están en el curso conmigo, de los que les estoy dando curso para ingreso a la universidad. Ellos sí se tienen que aprender todas estas batallas y todas esas cosas. Ustedes están chiquitos, ustedes no. Nada más lo que les diga que es importante, eso es lo que viene, ¿vale? Bien, ¿y cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Lo primero, pues la URSS es Rusia, ¿eh? La URSS crece, se anexa más territorios. Esa es una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Otra va a ser la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Otra va a ser la división de Alemania. Esta es Alemania, va a dividirse en 4 cachos, entre Reino Unido, es lo verde, entre Rusia, lo rojo, entre lo amarillo, que es de Estados Unidos, y lo azul, que es de Francia. Y también otra de las consecuencias es el Plan Marshall. ¿En qué consiste el Plan Marshall? En que, pues, como están muy gastados por la guerra en Europa, pues Estados Unidos está dispuesto a prestarles dinero y pues ellos dicen, va, préstame dinero, necesito recuperarme. En eso consiste el Plan Marshall, ¿ok? Bien, un poco... ok. Bien, aquí vamos a entrar a otro tema ya en lo que se llama Guerra Fría. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos media hora. No me he dicho nada de que ya casi se acaba, así que pues vamos a seguirle bien. Que vamos a entrar a otro tema que se llama Guerra Fría. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque no hay un contacto como tal entre las dos potencias que van a estar luchando. Van a ser Rusia o la URSS, URSS, eso significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Van a pelear contra Estados Unidos, ¿sí? Van a combatir porque realmente demostrar quién tiene el poder en el mundo. Así que van a haber muchos, muchos territorios en el mundo que van a ser divididos entre los dos, ¿sí? Uno de ellos va a ser Corea. Corea va a ser dividida. La parte norte va a quedar para el bando de la URSS, que es van a implementar un régimen socialista, y en la parte de sur de Corea van a implementar el capitalismo, ¿sí? Entonces, por eso se divide, por eso existe hoy Corea del Norte y Corea del Sur, porque se dividen entre las dos, una parte para la URSS y otra parte para Estados Unidos. No solo pasa eso en Corea, también pasa en Alemania, como les había dicho. Aquí, la parte de verde, amarillo y azul va a llamarse República Federal de Alemania. Todo esto va a ser República Federal de Alemania. La parte roja va a llamarse República Democrática Alemana, República Federal Alemana, República Democrática Alemana, ¿sí? Y como a la gente no le gustaba tanto vivir en el bando socialista, en lo rojo, pues dice, ay, no está tan chido aquí. Entonces empieza a migrar hacia los otros partes de Alemania y pues se molesta la URSS, por lo que de la noche a la mañana construye un muro.
y ese es el muro de Berlín, que va a ser construido en 1961 y pues ya va a impedir que la gente pase hacia el otro lado y pues se va a quedar estancada de este lado y pues va a sufrir mucho. Miren, lo que me dice aquí ¿cómo se llama? La computadora, es que en cualquier momento, ahora sí ya me dice que ya me sobra menos de 10 minutos, así que en cualquier momento se va a acabar la reunión. No les voy a mandar otro link, sino les pido que ustedes con la misma clave y la misma ID ingresen, ¿vale? Sí, entonces con la que les mandé al grupo, con esa misma, ustedes ingresan, ¿no? Porfa. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos hasta donde se corte, ¿vale? Y pues sí empieza un reparto de que a ver quién manda. Y pues en eso también empieza algo que se conoce como carrera espacial. ¿En qué se consiste la carrera espacial? Pues bueno, en ver quién llega primero al espacio. Primero va a ser la URSS, va a lanzar un satélite que se llama el Sputnik, y después, un año después, Estados Unidos va a lanzar un satélite que se llama Explorer 1. Después van a competir ahora quién manda primero al hombre al espacio. Y Rusia manda a Yuri Gagarin al espacio. Y después, unos 8 años después, Estados Unidos lanza el Apolo 11 con el que termina, porque llega, la URSS solo mandó a una persona que orbitara alrededor de la atmósfera, pero Estados Unidos mandó más allá, se fue a la Luna. Así que con eso terminan ganando la carrera espacial. Bien, después van a haber territorios que van a estar cansados de estos regímenes, así que van a independizarse, en este caso es el de África, que empieza a hacer un proceso de independencia, y pues aquí ya saben, Mahatma Gandhi, no, sí, no es cierto, Mahatma Gandhi no, ¿cómo se llama? Tengo su nombre aquí. ¿La ¿Cómo se India? llama? ¿Mandé? Mahatma Gandhi no era de la India. No, Mahatma Gandhi es de la India, sí. No, el libertador de África, de Sudáfrica. ¿Cómo se llama Tengo su nombre aquí. Creo que empieza con N. Empieza con N su nombre. Mandela. Ajá, Nelson Mandela, exactamente. Nelson Mandela va a ser el que va a estudiar primero en escuelas afuera de África, y después va a regresar con esas ideas liberales y va a movilizarse para que sea liberada Sudáfrica del poderío de las potencias, ¿sí? Ajá, entonces es Nelson Mandela. El que va a movilizarse para la liberación de la India va a ser Mahatma Gandhi, ¿sí? Y después la India se va a separar, va a tener otra independencia. La primera la independencia va a ser la independencia de Reino Unido, porque era una colonia inglesa, ¿sí? Entonces van a separarse, ya está Mahatma Gandhi, se separan, ¿no? El movimiento independentista de la India. Después van a independizarse otra vez con otro país, con Pakistán. ¿Por qué? Porque están en constante conflicto, porque unos son musulmanes y otros son hindúes. Ajá, unos practican el Islam, una religión, y otros practican el hinduismo. Por sus problemas religiosos van a separarse y se van a crear los dos países. Va a crearse Pakistán y va a crearse la India. Entonces aquí hay otro proceso de separación. Bien, termina este momento del régimen de la URSS cuando se tira el muro de Berlín, ¿sí? ¿Y por qué se tira el muro de Berlín? Porque ya la URSS vivió un rato donde pues empiezan a haber mucha corrupción y ya no se siguen los principios que en un principio se tenían. Así que a finales del siglo XX va a abrirse algo que se llama perestroika, y que va a ser como una serie de reformas económicas que van a dar de baja a lo que es la URSS, ¿sí? Porque van a traer medidas muy corruptas y pues va a causar descontento en la gente, porque pues ya dicen, no, ya no es lo mismo, ya queremos ser libres y ya. Y pues cae la URSS, ¿sí? Y ahora pues inicia
este nuevo momento en el siglo XX. También vamos a encontrar otra de las cosas importantes en este momento, antes de acabar, es que hay conflictos en lo que hoy es Israel. Se están peleando, van a haber una guerra que se le llama conflicto árabe-israelí, que va a ser entre, de hecho aquí tengo, ¿cómo se llama? Ay, se me pasó. Aquí está en la caída del muro de Berlín. Aquí se fue como cuando se fue destruyendo, y él es el último gobernante de la URSS, ¿sí? Y bueno, en Israel van a haber una serie de conflictos que le conocen como conflicto árabe-israelí. ¿Y en qué consisten? Pues en el dominio de Israel. Israel va a empezar a atacar a Palestina, que es uno de los países que está al lado, que quieren quitarle el territorio recién que obtienen, pero pues van a ganar Israel. A veces se le conoce como la guerra de los 6 días, porque dura exactamente 6 días, muy poquito, y pues demuestra a Israel que tiene potencial y que tiene una milicia fuerte, ¿sí? Ya después, pues empiezan a haber conflictos en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque tienen yacimientos de petróleo y Estados Unidos pues inventa cosas para meterse en eso, inventa movimientos terroristas para que entonces Estados Unidos tenga un pretexto para entrar en esos lugares de Medio Oriente y pueda extraer el petróleo de esos lugares. Y esos son los conflictos del Golfo Pérsico, ¿sí? Y ya después, como ven que están extrayendo sus recursos naturales, pues van y empieza un conflicto entre el Estado Islámico y Estados Unidos. Y también por eso se destruyen las Torres Gemelas, como un ataque terrorista por parte del Estado Islámico bueno, de los árabes a Estados Unidos. Y hasta ahí acaba Historia Universal. ¿Tienen alguna duda? Ninguna duda. ¿Todo súper claro? Sí, Pues bueno, nos acabamos Historia Universal, así que ya no tendrán que meterse a otra sesión. Acabamos hoy. Al rato les mando el cuestionario que tengan que resolver y pues nos vemos el lunes en Historia de México, ¿vale? Gracias. Sí. Al rato les paso el video, la grabación. Gracias, ok. nos vemos. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.